Cuando tenía 16 años, fui en un viaje de campamento hacia el río Colorado cerca de Blaze. No usamos el campamento del gobierno, decidimos acampar en el área del lago Tres Dedos, que es solo una serie de aguas estancadas y canales. Llegamos ahí a media tarde. Era mediados de septiembre y el sol estaba ardiendo. Encontramos un lugar bastante apartado. Armamos las tiendas, mi hermano y yo salimos a buscar leña de los sauces cercanos. Mientras recolectaba leña, me topé con una serie de huellas de pezuña en el lodo, así como marcas de algo que se había estado durmiendo ahí o al menos acostado en ese lugar de vez en cuando. Asumí que era un venado o algo similar. Había visto cosas así junto al río en otros viajes. Encendimos una pequeña fogata mientras todavía teníamos luz, pusimos algunas cañas de pescar para probar suerte mientras mi tío preparaba la cena. Fue mientras se cocinaba la cena que creí escuchar algo entrar por el lado lejano del canal, más adelante río abajo, y salir de nuevo por nuestro lado. Era algo grande. Volteé hacia mi hermano, él no le dio importancia. Mi papá pensó que era un castor. La cena estaba lista, comimos y después salimos a pescar de noche un rato. Los cuatro, papá, hermano y tío, estábamos enfocados intensamente en nuestras cañas. Seguía teniendo la extraña sensación de que alguien nos estaba observando. Mi tío seguía diciéndome que solo me estaba asustando yo mismo. Alrededor de la medianoche, todos decidimos ir a dormir. Le echamos unos leños más a la fogata para mantener algunas brasas encendidas, y después nos metimos a las tiendas. Decidí dormir en mi propia tienda, ya que tenía una. Mi papá había armado su tienda enorme para 6 personas, así que los 3 la compartieron. Había armado mi tienda en una sección plana y arenosa de tierra, sin piedras debajo de mí. Tenía una almohadilla de espuma y 2 bolsas de dormir debajo, así que estaba cómodo. Mientras empezaba a quedarme dormido, escuché algo cruzando el canal de nuevo. Todos los demás estaban profundamente dormidos, podía escucharlos roncar fuerte. Ya alerta, me di la vuelta boca abajo y miré hacia la oscuridad a través de la pequeña abertura de malla de la tienda. Todo lo que podía ver era una forma oscura emergiendo de la pendiente de la orilla. Deambulaba en el borde de la luz. Podía escucharlo olfateando alrededor. El sonido de las pezuñas contra el suelo me hizo pensar en un venado. Pero entonces su forma llegó justo a la vista suficiente como para distinguir una silueta contra el cielo oscuro. Estaba parada sobre 2 piernas. Me encogí dentro de mi tienda y dejé de moverme. Mi mente daba vueltas, tratando de decidir qué había visto y qué estaba escuchando. Me convencí a mí mismo de que era solo un venado olfateando y que estaba confundido. Los sonidos de la cosa se fueron desvaneciendo después de lo que parecieron horas. Me quedé ahí tendido, esforzándome por escuchar cualquier otro ruido. Todo lo que podía escuchar era el sonido de insectos y alguna rana toro ocasional. Finalmente logré dormir un poco. Desperté después del amanecer. El desayuno ya estaba hecho, café y refresco esperando, lo que sea que quisiera. Salí tambaleándome, comí mi desayuno, empecé a preguntarles a todos si habían escuchado algo la noche anterior. Ninguno había escuchado nada. Después de cambiarme, y mientras el calor todavía se mantenía a raya, caminé hacia donde había visto a la criatura. Numerosas marcas de pezuña cubrían la tierra. Las seguí hasta donde habíamos encontrado toda la leña. Había señales claras de que algo había regresado al lugar. La tierra estaba removida. Caminé de vuelta al campamento, tratando de no pensar en eso. Pasamos el día nadando en el canal. Algo en el fondo de mi mente me seguía diciendo que lo que fuera que había visto anoche seguía por ahí, observándonos. Esa tarde, era mi turno de cocinar. Puse unas hamburguesas a cocinarse sobre la fogata mientras todos los demás hacían lo suyo. Justo cuando estaba a punto de sacar las hamburguesas del fuego, mi tío vino corriendo desde el parche de sauces. Empezó a decir que había algo raro pasando allá atrás. Puse las hamburguesas a un lado, y todos lo seguimos. Más adentro entre los sauces, había lo que parecía ser algún tipo de altar. Estaba construido con piedras de río, y sobre él había un pescado a medio comer y todo tipo de huesos rotos. Pequeñas figuras atadas con carrizo estaban colocadas alrededor, como muñecos vudú hechos de ramitas. Todos salimos de ahí, hablando de lo mucho que nos había asustado.
Mi papá y mi tío estuvieron de acuerdo en que probablemente era algún altar pagano o algo así, porque estaba escondido. Ambos acordaron que esa sería la última noche que nos quedaríamos. Esa noche mantuvimos la fogata grande hasta que nos fuimos a dormir. No dejaba de mirar hacia el camino que llevaba al parche de sauces. Mientras estaba ahí acostado, escuché a la cosa cruzar el canal de nuevo. Podía escuchar las pezuñas de nuevo. Rodeó hasta el lado lejano del campamento. En cuanto llegó a los sauces, perdí su rastro. Me esforcé por escuchar algo durante mucho tiempo. Estaba seguro de que los demás estaban haciendo lo mismo. Entonces escuchamos el sonido más horrible estallar desde la arboleda. Era un grito, como el de alguien siendo asesinado, pero con una cualidad como de rebuzno. Estaba aterrorizado. Sujeté con fuerza mi pala de campamento, sabiendo que algo estaba ahí afuera. Escuché movimiento desde la otra tienda. Desde la otra tienda, escuché a mi papá y a mi tío salir. Escuché a mi papá decirle a mi hermano que se quedara en la tienda. Ambos fueron hacia el auto. Escuché a mi papá hablando de ir por sus armas por si acaso. Mi papá y su hermano siempre llevaban pistolas cuando íbamos de campamento. Nunca se sabe qué tipo de animal o persona loca podría aparecer. Ambos se alejaron caminando hacia la oscuridad, hacia los sauces. Todo estaba mortalmente silencioso. Nada de insectos. Nada más que una brisa apagada. Entonces escuché 2 disparos, seguidos por otro grito horrible y gorgoteante. Escuché a los 2 venir corriendo a toda velocidad de vuelta al campamento. Empezaron a gritarnos que nos subiéramos al auto. Mi hermano y yo salimos de las tiendas. Mi papá nos gritó: «Súbanse al maldito auto ahora. Súbanse al maldito auto». Ambos traían sus pistolas en mano, y se dirigieron directo hacia el auto. Todos nos subimos. Lo arrancó, y empezó a manejar a toda velocidad por el camino de tierra. Empezó a decir que habían visto algo allá atrás, mi tío estaba blanco como fantasma, nos dijo que regresaríamos por nuestras cosas después. Mi papá no se detuvo hasta que llegamos a Blaze. Sacó su teléfono celular y llamó a la policía. La policía pensó que mi papá le había disparado a un indigente que estaba acampando junto al río. Regresamos hacia allá. Para cuando volvimos al campamento, ya estaba amaneciendo. Las tiendas estaban desarmadas a la fuerza, todo estaba tirado por todos lados. Las cañas de pescar estaban rotas. Nuestra mesa de campamento estaba en varios pedazos esparcidos. La policía registró el área, encontró el altar y nos dijo que lo más probable es que le hubiéramos disparado a unos adolescentes que estaban por ahí haciendo su adoración al diablo. No había sangre, pero huellas de pezuña por todos lados de nuevo. La policía nos dijo que limpiáramos todo y que probablemente deberíamos irnos. Limpiamos el sitio, juntando el equipo ahora en su mayoría arruinado. Mientras enrollaba mi tienda, sentí que algo me golpeaba la espalda. Miré hacia abajo y vi una de las figuras de madera del altar de entre los sauces. Miré alrededor justo a tiempo para ver algo retirarse entre los carrizos, seguido por el chapoteo en el canal. Terminé de empacar todo, y nos fuimos. No hemos vuelto desde entonces. Mi papá, mi hermano y mi tío todavía hablan de eso, y todos nos negamos a volver a acampar cerca de Blaze desde entonces. En 1996, a la policía de Nueva York le enviaron cintas de VHS fechadas en 4 días distintos y consecutivos de julio de 1979. Estas cintas contenían grabaciones de experimentos científicos realizados sobre 12 sujetos humanos por 2 experimentadores, uno rubio y una castaña. De los 10 oficiales que vieron esas cintas, el impacto fue tal que 8 quedaron físicamente enfermos y resultó en la renuncia de 4 de ellos. Cuando le preguntaron por qué renunció, uno de esos 4 sonrió de forma siniestra y bromeó: «Yo no me apunté para este tipo de porquerías enfermizas». Las cintas fueron quemadas de inmediato. No se pudo identificar ni al único sobreviviente ni al laboratorio, así que no se hicieron arrestos. Lo siguiente es una documentación de lo que contenían las cintas. La cinta 1 empieza de forma sencilla. El experimentador rubio, usando cubrebocas quirúrgico y lentes de sol, nunca se los quitaba mientras estaba frente a la cámara, explicó el experimento con voz áspera.
Pretendían replicar un experimento psicológico de los años 50 en el cual se les daba a ratones una palanca conectada mediante un cable a una aguja incrustada en su cráneo. Al presionar la palanca, se enviaba una leve descarga hacia el núcleo accumbens, estimulando el centro del placer. La única diferencia, por supuesto, era que ellos pretendían realizar el experimento a escala humana. Tenían preparados 4 ensayos ligeramente distintos para 3 sujetos cada uno. Después de esta explicación y un recorrido por el cuarto de pruebas, incluyendo la aguja de 30 centímetros que sería insertada en el cerebro de los sujetos, la investigadora de cabello castaño trajo al primer sujeto de prueba, un hombre joven cuyo nombre, anunciaron, era dato omitido. Insertó la aguja en la cabeza del sujeto 1, con la zona adormecida con gel para minimizar el dolor. Sin embargo, cometió un error. La aguja fue insertada demasiado profundo. Cuando el sujeto se administró su propia descarga eléctrica, estimuló su sistema autónomo en su lugar, causando un aumento agudo en su ritmo cardíaco, al punto en que el joven sufrió un aneurisma. La aguja se rompió mientras caía, y la sangre salpicó por todo el piso y hasta la pared opuesta. Murió antes de que los investigadores pudieran llegar hasta él. Después de limpiar el cuarto y reemplazar la aguja, la investigadora castaña fue mucho más cuidadosa. El sujeto 2, un hombre negro de unos 30 años conocido como dato omitido, respondió como se esperaba ante el escenario. Después de una sola presión, experimentó una ola de placer. El sujeto se estremeció visiblemente, y procedió a presionar una y otra vez. Esto continuó durante varias horas. Al igual que los ratones del experimento original, el sujeto 2 ignoró el sueño, ignoró la comida e ignoró el sexo. Rechazó un plato de su pasta favorita, no le hizo caso a su novia cuando le pidió que le hiciera el amor, y en un punto se orinó encima en vez de pedir ir al baño. Después de más de 5 horas, el sujeto cayó al suelo. Los investigadores notaron que había muerto de agotamiento. El sujeto 3, una mujer de finales de sus 20 años, tuvo la misma reacción y sufrió la misma muerte que el sujeto 2. Aquí termina la cinta 1. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Debería continuar? Se pone más sangriento a partir de aquí. Pídanlo y lo recibirán. La cinta 2 comienza de inmediato. El experimentador rubio explica el ensayo 2. Mientras que en el ensayo 1 la estimulación se mantenía constante, en el ensayo 2 disminuiría de forma constante en intensidad. La primera sujeto es una mujer hispana, de nombre dato omitido. Como antes, la investigadora castaña la trae, con cautela le inserta la aguja, y le indica que presione la palanca tantas veces como desee. Como antes, rápidamente empieza a presionarla. Con el tiempo, mientras el efecto disminuye, se angustia. La sujeto empieza a gritarles a los investigadores que la máquina está descompuesta. Cuando no recibe respuesta, empieza a golpear la palanca violentamente, fracturándose los huesos de las manos, resultando en numerosas fracturas expuestas. Sus brazos siguen golpeando contra la palanca, el crujido enfermizo de su radio y cúbito es audible para quienes escuchan las grabaciones. Eventualmente pierde el conocimiento. El sujeto 5, otra mujer hispana, respondió de forma similar, incluso gritando en portugués en un momento. El sujeto 6, un hombre caucásico de mediana edad, se golpeó las manos contra la palanca hasta que se le rompió la piel. Se arrancó a la fuerza las manos de las muñecas con los dientes, con frustración, y gritó que tienen que arreglar la maldita máquina, o si no. Pronto se desangró hasta morir. El experimentador rubio revela al final que los sujetos 4 y 5 también se desangraron hasta morir después de ser retirados del cuarto de pruebas. Aquí termina la cinta 2. La cinta 3, siguiendo el patrón establecido, documentó todo el ensayo 3. El rubio nuevamente explicó el experimento. Una vez más la carga cambiaría con el tiempo, pero esta vez, empezaría débil y se iría intensificando de forma constante. El ensayo 3 fue quizás el ensayo más preciso. De los 3 sujetos, un hombre blanco, dato omitido, una mujer negra, dato omitido, y un hombre asiático, dato omitido, todos dieron casi exactamente la misma reacción. Cada sujeto presionó la palanca primero sin ningún resultado. Siguieron presionando con curiosidad ociosa o por insistencia del investigador hasta que sintieron los efectos de la descarga, momento en el cual la presionaron una y otra vez con total imprudencia. Los 3 empezaron a gemir en lo que sin duda era dolor después de un rato, pero siguieron presionando la palanca. Sus gemidos se convirtieron en quejidos, que se convirtieron en aullidos, que se convirtieron en aullidos hasta que finalmente murieron por una descarga finalmente letal. Este patrón se mantuvo para los 3.
La única interrupción al patrón fue el sujeto 9, dato omitido, quien, después de la presión final que sería la que lo mataría, se quedó mirando fijamente hacia la cámara que grababa su prueba y se rió maniáticamente durante 3 minutos seguidos hasta que su cuerpo finalmente colapsó. El rubio notó un aroma como a jamón cocido en el área de pruebas. Aquí termina la cinta 3. Vale la pena mencionar que uno de los 10 oficiales que veían las cintas tuvo que salir a vomitar. Salió justo a tiempo. La cinta 4 fue la más horrible de todas. El experimentador rubio explicó que la palanca estaba programada para dar una descarga eléctrica igual que en el ensayo 1. Sin embargo, después de 50,000 descargas, la palanca dejaría de administrar la estimulación. El investigador parecía el más emocionado por esta. La castaña trae al sujeto 10, una mujer blanca de 20 años llamada dato omitido. Se comportó como cualquier otro sujeto, golpeando la palanca rápidamente. Después de 93 minutos, se alcanzó la marca de 50,000 y el placer dejó de llegar. Se puso furiosa. Dato omitido empezó a golpear la palanca, gritando que la máquina no funcionaba. Cuando sus llamados quedaron sin respuesta, empezó a arañarse la cara. La piel se le desprendió, exponiendo los músculos faciales. En poco tiempo la mujer se había arrancado toda la cara, todavía gritando a todo pulmón. La investigadora castaña limpió su cuerpo sin vida. Cuando terminó, se quedó mirando fijamente la palanca hasta que su compañero la llamó por su nombre. El 11º sujeto era un hombre hispano llamado dato omitido. Él también se comportó como se esperaba al principio. En el minuto 85 la estimulación se cortó. Por un rato se quedó mirando fijamente la palanca, presionándola periódicamente para probar que seguía sin funcionar. Se veía decaído, se sentó en el suelo y lloró durante 2 minutos. Después empezó a gritar fuerte y furiosamente. Agarró la aguja en su cabeza y la forzó más adentro, después la sacó, después la volvió a empujar hacia adentro, una y otra vez, gritando necesito sentirlo otra vez. Necesito sentirlo otra vez. Finalmente se desplomó, muerto, con su cerebro y sangre por la mayor parte del cuarto de pruebas. De nuevo, la castaña lo limpia. De nuevo, se queda mirando fijamente la palanca por un momento. Una mujer caucásica fue la 12ª y última sujeto. Le tomó 95 minutos alcanzar los 50,000. Cuando lo logró, siguió presionándola 10 minutos más. Uno de los oficiales que todavía veía las cintas notó que era como si estuviera en trance. Después de eso se detuvo, se sacó lentamente la aguja de la cabeza, y simplemente se quedó ahí parada, sangrando levemente pero viva. Con calma, con precisión, sus movimientos controlados, empezó a forzar la aguja de 30 centímetros a través de sus pantalones y hacia sus genitales, hasta el fondo, hasta que ya no era visible. No hizo ningún sonido, como si no le doliera. Después saltó y aterrizó sentada sobre su trasero en posición de piernas cruzadas. La aguja había sido forzada más hacia arriba, en un ángulo, y ahora la apuñalaba en la parte baja de la espalda. Durante todo esto permaneció en silencio. Cuando el investigador castaño entró 3 minutos después, la encontró ya fría. Empezó a limpiar el desastre. En este punto el video se puso negro, como si la cinta hubiera terminado abruptamente. Después de 5 minutos volvió a encender. El investigador castaño está en el cuarto de pruebas, ahora limpio de nuevo. Tiene la aguja en la cabeza. Presiona la palanca, y de inmediato se le contrae el cuerpo. La aguja estimuló su corazón, provocándole un aneurisma. Cae al suelo, retorciéndose, mientras el investigador rubio entra al cuarto, usando sus lentes de sol y cubrebocas quirúrgico como siempre. Levanta un arma y le dispara a su compañero experimentador 3 veces. Después apunta hacia la cámara y le dispara. Ahí finalmente termina la cinta 4, una búsqueda de personas desaparecidas en Nueva York en la época en que se grabaron los vídeos no arrojó ningún resultado que coincidiera con ninguno de los 12 hombres y mujeres de las cintas. Una búsqueda más exhaustiva entre todos los ciudadanos de Estados Unidos en esa época no encontró a nadie cuyo nombre coincidiera con los sexos y razas respectivos de las personas en las cintas. Era como si los sujetos nunca hubieran existido. En el reporte final se afirmó que las cintas eran una falsificación. Ninguna estación de noticias fue notificada. No se realizó ninguna investigación. El caso se cerró oficialmente el 12 de septiembre, 13 días después de que se recibieron las cintas. Bueno, ahí lo tienen, el final. ¿Qué opina /X/?
Está bien, /x/, voy a escribir mi historia del hombre cabra. En realidad no sabía que era un hombre cabra hasta que vi algunas de las historias por aquí. Así que aquí va un poco de contexto. En 2012 siempre hacíamos fogatas todas las noches. Estoy en la reserva de los marines, así que cuando estoy en casa trabajo como patrullero estatal de Ohio. De todos modos, un grupo de mis amigos y yo estábamos organizando una fogata, teníamos a todos en mi casa alrededor de las 7 y los cargamos en nuestros vehículos. Uno era una Chevy Suburban, un Jeep Wrangler y una Ford 350. El lugar donde teníamos nuestra fogata estaba a como 1,5 kilómetros en mi terreno. Ahí es donde tenemos la cabaña, empieza yendo entre dos campos, después a través del bosque, y ahí termina en un callejón sin salida en la cabaña, que da hacia un arroyo que eventualmente desemboca en el río Scioto. Teníamos como 24 personas apretadas en los 3 vehículos y esas cosas. La Suburban es mía. Así que nos pusimos en marcha. Manejar a través del bosque no era gran cosa. Pero en cuanto llegamos a la zona, me bajé de mi vehículo y pude oler este olor horrible de Dios. Muerte. Olía como a muerte, como si algún tipo de animal se estuviera pudriendo en el bosque en algún lugar. Todos los demás dijeron que también podían olerlo. No pensé mucho en eso, tal vez un venado muerto o algo así que alguien le había disparado y no había podido encontrar. Ya era fin de septiembre, así que había empezado la temporada de caza. Encendí la fogata y no le di mucha importancia al olor. Todos eventualmente nos acostumbramos. Jugamos beer pong y teníamos un generador encendido para darle energía a la cabaña. Así que mi amigo Ryan me había estado diciendo que la chica que había llevado seguía preguntándole cosas sobre mí, diciendo qué tan caballeroso era yo, así que sabía que esa noche iba a conseguir acción. Sí, diablos. De todos modos, la fogata se estaba apagando, así que Ryan iba a ir por leña con algunos de mis amigos. Les di una radio para que se comunicaran conmigo si la necesitaban. La fogata empezó a bajar muchísimo, ya habían pasado como 30 minutos desde que se fueron. Oigan, ¿dónde diablos están, idiotas? Pregunté por la radio. Amigo, tranquilo, ya voy en camino, respondió Ryan. Regresaron después con un montón enorme de leña, encendieron la fogata de nuevo, y eventualmente se empezó a hacer tarde. La gente quería empezar a irse a casa, así que después de que todos se fueron, solo quedamos 8 de nosotros. La chica que me gustaba, Sarah. Ryan, David, otro chico y otras 3 chicas. David, el otro chico y las chicas estaban borrachos hasta el tope y estaban todos coqueteando entre sí. Yo seguí relajándome junto a la fogata con Sarah y Ryan hablando de tonterías al azar. Se empezó a hacer bien tarde, alrededor de las 2 de la mañana es cuando las 3 chicas, David y el otro chico se fueron a acostar a la cabaña. Sarah y yo nos quedamos afuera platicando un rato. Eventualmente empezamos a besarnos. Me detuve cuando escuché un sonido de crujido. Volteé y pude distinguir a una figura caminando cerca de la línea de árboles. Oye, ¿qué estás haciendo ahí afuera? Pregunté. Amigo, tranquilo, ya voy en camino, respondió la figura. Sonaba como Ryan, pero yo juraría que Ryan había estado en la cabaña, tal vez había salido caminando mientras yo estaba ocupado, pero no tenía sentido. ¿Qué? Pregunté. Amigo, tranquilo, ya voy en camino, volvió a responder. Se me empezó a erizar el cabello de la nuca. ¿Qué demonios? Respondió Sarah. Sarah, entra y despierta a todos, respondí. No dudó, caminé hacia mi camioneta, abrí la cajuela y agarré un rifle AR-15. Por alguna razón estaba temblando, y el olor a muerte había vuelto de nuevo. ¿Qué demonios?, me susurré a mí mismo mientras metía el cargador al rifle y hacía pasar una bala a la recámara. Caminé alrededor de la camioneta hacia donde había visto la figura en el bosque y no logré verla. Para este momento Ryan salió caminando de la cabaña y me miró como si yo estuviera loco. Amigo, ¿por qué tienes un arma? Preguntó. ¿Estabas afuera en el bosque? Le pregunté. Me dijo que apenas se había despertado y no tenía idea de qué le estaba hablando. Le dije que llevara a todos de vuelta a sus autos y regresara con un arma. Metió a todos en mi camioneta y se fue manejando. Me quedé ahí sentado junto a la fogata un rato, mirando alrededor. Tenía un reflector a mi lado, de esos de 1 millón de candelas de potencia.
No podía evitar pensar que era alguien jugándome una broma, pero viviendo a 13 kilómetros de una prisión, no se puede estar muy seguro. El olor a muerte se estaba volviendo casi repugnante, sentía como si fuera a tener arcadas. Escuché algo caminando a través del bosque de nuevo, agarré el reflector y me puse de pie. Esperé un momento y después lo volví a ver, la figura salió caminando del bosque y se quedó ahí parada mirándome. Le apunté con la luz, tenía la espalda hacia mí, mirando fijamente hacia el bosque. Oye, tengo una maldita arma, tal vez quieras decirme quién demonios eres antes de que te deje tendido ahí mismo. Ni una sola palabra salió de la boca de la persona. Hijo de, empecé a caminar más cerca. Amigo, ¿por qué tienes un arma? Preguntó la persona. Porque yo, me detuve a mitad de la oración. Empecé a pensar en lo que había dicho, y en lo que Ryan había dicho. Estaba imitando a Ryan. Lo repitió de nuevo, esta vez sonó exactamente como Ryan. Levanté el rifle y le apunté al tipo. ¿Ryan? Pregunté. Su cuello se movió un poco, después su cuerpo entero se sacudió, se veía antinatural, no lograba identificar exactamente qué, pero algo en ese hombre se veía mal. Escuché música sonando de fondo y pude ver los faros de un auto entrando por el bosque. ¿Quién eres? Pregunté. La figura se dio la vuelta y me miró, sus rasgos faciales estaban mal, se parecía al otro chico que había estado con Ryan, pero su voz sonaba exactamente como la de Ryan, y me quedó mirando fijamente con la boca abierta. ¿Quién demonios eres? Grité quitándole el seguro a mi rifle. Algo crujió en la fogata e hizo un ruido fuerte, así que volteé a ver qué había detrás de mí y después volví a mirar de vuelta a donde estaba parada la persona, había desaparecido. Maldición. Grité mirando alrededor buscándolo. Para este momento Ryan estaba estacionando la Suburban y bajándose, poniéndose una pistola en la parte trasera del pantalón. Amigo, ¿qué está pasando? Preguntó. Empecé a contarle todo, después le pregunté si todos estaban con él. Me dijo que todos en la cabaña estaban en esa camioneta, el otro chico, Sara, y las 3 chicas. Nos sentamos junto a la fogata y empezamos a esperar. El olor a muerte se había ido por el momento, ya eran como las 4 de la mañana, la luz del sol debería llegar en solo unas horas. En ese momento el olor a muerte había vuelto, esta vez más fuerte que nunca. Al punto en que Ryan tuvo arcadas y casi vomita. Me levanté y miré alrededor, esperando volver a ver a la figura. Pasaron unos momentos y entonces pude ver algo en el suelo, saliendo del bosque. Encendí mi reflector y lo apunté hacia la figura, el hombre, al que había visto antes, estaba en el suelo revolcándose. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Ryan, sacando su pistola. Ambos nos quedamos mirando al hombre revolcarse por unos buenos 20 minutos y después se detuvo y se quedó tendido ahí en el suelo. La fogata afuera iluminaba a la figura a través de la ventana de la puerta, podía verlo parado ahí, temblando. Empezó a amanecer, pude ver a la figura alejarse caminando de la cabaña, corrí y abrí la puerta y salí caminando afuera. Para este momento el sol estaba empezando a salir, pero todavía era difícil ver algo afuera excepto al hombre. El hombre caminaba hacia el bosque, temblando y sacudiéndose. Oye, grité, apuntándole con mi rifle al hombre. La figura se detuvo, y me miró y le disparé una ronda directo a la cabeza. Vi al hombre caer como piedra al suelo y empezar a sacudirse. Vete al diablo. Grité y mantuve el arma apuntada hacia él esperando a que dejara de temblar. Lo que pasó después no lo pude explicar, el hombre se puso de pie y empezó a caminar hacia el bosque como si nada hubiera pasado. Bajé mi rifle y observé cómo llegaba hasta la línea de árboles, se dio la vuelta y me miró. No le vi ninguna herida, nada, su cara estaba completamente intacta. El olor a muerte se fue, ya no podía olerlo. El hombre nos sonrió y volvió a caminar hacia el bosque. Para ese momento corrimos hacia la camioneta, nos subimos y salimos disparados de ahí a toda velocidad. Nunca hablamos con nadie de lo que pasó por miedo a que pensaran que estábamos locos. He vuelto a ese lugar incontables veces desde entonces, pero ya no logro oler el olor a muerte ni ver nada inusual, no estoy seguro si el hombre cabra / skinwalker / fantasma o lo que sea ya se fue, o si se movió a otro lugar, quién sabe.
Mi amigo, llamémoslo Daniel, viene a visitarme a mí y a mi hermano en Arizona. Planea quedarse aquí una semana. Decidimos que deberíamos hacer como 2 noches de campamento. Decidimos acampar en el campamento Rustler Park, en las montañas Chiricahua. Sabemos que esa cadena montañosa es uno de los 2 puntos calientes de desapariciones 411 en Arizona. Vamos de todos modos pensando que es lo peor que podría pasar. Llega el día en que él aterriza en el aeropuerto. Mi hermano y yo lo recogemos, y nos dirigimos hacia la carretera con todos nuestros suministros que habíamos empacado antes de llegar al aeropuerto. Pasamos un rato manejando por la carretera. Eventualmente tomamos la salida que nos indica el GPS. Seguimos un camino durante como 1 hora. El camino eventualmente llega a las primeras colinas de la cadena montañosa y empezamos a subir. El camino se convierte en un camino de tierra bastante rápido, no en las mejores condiciones para mi minivan, lo cual me preocupa. Mientras subimos podemos ver gente en distintos campamentos a lo largo del camino, me pregunto por qué no acampan más arriba. Pasamos como 1 hora manejando cuesta arriba por este camino de tierra sinuoso donde siempre hay un acantilado a mi izquierda. Todavía son como las 3 o 4, así que no me preocupa mucho que anochezca. Eventualmente llegamos y veo el letrero del campamento. Pasamos el letrero y empiezo a evaluar el campamento. Solo hay una persona, un tipo acampando en su remolque detrás de su camioneta, en todo el campamento, que podría caber al menos 50 personas. Pienso que es raro ya que es viernes por la tarde, bueno, tal vez como se acerca el fin de semana del Día de los Caídos la gente va a venir el próximo fin de semana. Noto un edificio marcado como caseta del guardia pero no hay ningún auto cerca. Bueno, supongo que solo somos mi grupo y este otro tipo en el campamento. Pasamos junto a él manejando y saludamos con la mano y él nos devuelve el saludo, se ve normal así que no le doy mucha importancia. Decidimos un lugar más adelante por el camino y rodeando la colina detrás del tipo del remolque para que estemos fuera de su vista. Armamos el campamento, y nos ponemos a cocinar. Todo está bien excepto por el hecho de que hace un viento extremadamente fuerte, como el viento más fuerte que jamás he experimentado en mi vida. Concluyó que probablemente así es en esta zona, después de todo la elevación del campamento es como de 2700 metros. El viento hace que cocinar sea realmente difícil así que nos conformamos con botanas. Pasamos el resto de la noche relajándonos y fumando y poniéndonos al día sobre cosas. Eventualmente nos vamos a dormir. El viento hace que sea algo difícil dormir esa noche, pero logro hacerlo dado lo loco que estaba. Despertamos al día siguiente y empezamos a cocinar el desayuno. Pero seguía haciendo un viento fuertísimo así que cocinar era difícil igual que la noche anterior. Eventualmente hacemos nuestros burritos de desayuno y empezamos a hablar sobre la caminata que vamos a hacer. Mi hermano se ofrece a quedarse en el campamento y cuidar todo ya que no es muy atlético. Yo y Daniel empezamos a preparar nuestras mochilas para la caminata. 15 minutos antes de salir un auto se detiene junto a nosotros y es este tipo de la generación Boomer en su jeep. Nos pregunta si sabemos dónde empieza el sendero por aquí. Le digo que tal vez el guardia de la caseta lo sepa. Dice gracias y se van manejando. Me doy cuenta de que probablemente ni siquiera hay ningún guardia ahí ya que no hay ningún auto cerca. Ah, bueno, él debería estar bien. Eventualmente salimos para nuestra caminata. Mientras nos alejamos caminando de nuestro campamento, decidimos ir hacia la caseta del guardia ya que pensamos que el inicio del sendero podría estar por ahí. Pero entonces vemos al tipo Boomer hasta el fondo del camino cerca de la entrada del campamento. Nos preguntamos qué está haciendo ahí y después nos damos cuenta de que encontró el inicio de un sendero. Pensamos que deberíamos hacer lo mismo ya que queremos empezar y no estamos totalmente seguros de si hay un inicio de sendero cerca de la caseta del guardia. Empezamos a caminar hacia esa dirección y comenzamos a caminar por el sendero. Lo alcanzamos y platicamos un poco, creo que dijo que no había ningún guardia ahí pero no logro recordar exactamente qué dijo. Nos despedimos y seguimos caminando adelante ya que tenemos mejor ritmo que él. Nuestra meta es llegar a lo que se llama el Pico Chiricahua, la ida y vuelta es de unos 13 a 16 kilómetros más o menos, no logro recordar exactamente. Caminamos por 2 o 3 horas y todo está bien y bastante normal para ser un punto caliente de desapariciones 411. Sigue haciendo bastante viento sin embargo. En un punto el viento se pone tan fuerte cuando llegamos a esta abertura en el bosque que de hecho tuve que agacharme y cubrirme la cara.
Pensando para mis adentros que este viento está loco, empiezo a considerar si la fuerza del viento y su frecuencia son algo paranormal. Lo dejo pasar, pienso para mí mismo: amigo, has estado navegando demasiado en /x/, solo es viento y estás en una montaña. Eventualmente llegamos a esta intersección de 5 caminos en el sendero. Tratando de averiguar hacia dónde ir basándonos en los letreros, pero es algo confuso. Noto a unos 90 metros detrás de nosotros en el sendero, junto al que tomamos, a ese tipo Boomer. Yo y Daniel estamos confundidos ya que pensamos cómo diablos nos alcanzó tan rápido. Se acerca y le preguntamos cómo nos alcanzó. También aquí está una foto del campamento como referencia. El auto que ven en la foto está justo junto al sitio de campamento donde nos quedábamos, de hecho está justo junto a donde estacioné mi minivan, y detrás del auto, a unos 68 metros de distancia, está la caseta del guardia, a la izquierda es donde está la entrada, a la derecha es la dirección donde está el tipo del remolque. Nos cuenta cómo en el sendero que tomamos se puede tomar uno de los senderos laterales para llegar a un camino de servicio de tierra y usarlo como atajo. Bueno, tiene sentido para mí. Le pregunto si sabe cómo llegar al pico Chiricahua. Dice que no sabe pero que planea ir al pico Fly ya que está 3 kilómetros más cerca y básicamente a la misma elevación. Hablo con Daniel al respecto y está de acuerdo conmigo en que deberíamos hacer lo mismo ya que ya nos estamos cansando un poco. También se me olvidó mencionar que todo el tiempo este tipo Boomer traía un monocular en un trípode, lo cual explica por qué quiere llegar al pico, probablemente quiere conseguir buenas vistas o para fotografía o algo así. Evaluamos los letreros de nuevo, que están algo torcidos, pero distinguimos cuál sendero lleva al pico Fly. Está a 1,5 kilómetros de distancia, le decimos al tipo Boomer que lo veremos allá arriba y seguimos subiendo. El sendero se pone realmente empinado y rodea el pico. Eventualmente perdemos de vista al tipo Boomer detrás de nosotros y seguimos adelante. Llegamos a la cima, y estamos bastante cansados. Miramos alrededor y vemos una fogata improvisada. Más lejos de donde termina el sendero veo un grupo de rocas grandes. Decidimos que deberíamos ir ahí y relajarnos, lo cual fue un error. Tal vez podamos encontrar un lugar que nos bloquee el viento. Y sí, el viento sigue siendo bastante fuerte. Son como las 4 en este punto. Mientras nos acercamos escuché un sonido de repente, como un sonido mecánico. Estoy confundido ya que pienso para mis adentros que nada en el bosque hace un sonido así. Daniel nota que me he detenido y estoy mirando alrededor, pregunta qué pasa. Le pregunto si escuchó eso, dijo que no, y miro alrededor un poco más y evalúo la situación. Todo parece estar bien, tal vez solo estoy nervioso, decido sacar mi vaporizador y relajarme una vez que encontremos un buen lugar entre las rocas. Una vez que lo hacemos nos sentamos y la pasamos bien por unos 10 minutos. Pero entonces de repente, mientras estoy sentado ahí, mis oídos captan un sonido, y es este sonido alrededor del cual gira toda la historia. El sonido suena como varios niños platicando y riéndose entre sí. Pero tenía esta naturaleza amortiguada, como si los sonidos estuvieran bajo el agua. Bueno, ¿cómo puede ser eso si no hay agua cerca de aquí? Otra cosa que me molesta es el volumen del sonido. No es tan fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para que debería poder al menos verlo. Estoy escaneando los árboles mirando alrededor, y no veo nada. Pienso que solo estoy nervioso de nuevo, tal vez solo es el viento haciendo sonidos y lo dejo pasar. Tampoco quiero asustar a Daniel. Sigo dándole al vaporizador, tratando de relajarme, pero hay un problema, el sonido sigue ocurriendo y no se detiene. Empiezo a pensar para mis adentros, está bien, algo no está bien aquí. No hay nadie más aquí afuera aparte del tipo Boomer, Daniel, y yo. Sé esto porque desde donde está el campamento puedo ver la entrada del campamento y nadie más entró aparte del tipo Boomer. Y no hay forma de que hayan subido caminando aquí tan rápido. Además el sonido suena como niños, así que cómo y por qué estarían aquí afuera, faltan como 3 horas para el atardecer. Y fue entonces cuando tuve una revelación, estoy en una cadena montañosa que está clasificada como uno de los 2 puntos calientes de desapariciones 411 en Arizona. Estoy literalmente sentado sobre una roca de granito. Y el atardecer está cerca. Me doy cuenta de que los sonidos podrían ser hadas observándonos a mí y a Daniel. Pienso, diablos, deberíamos salir de aquí. Le digo a Danny que deberíamos regresar ya que el atardecer está cerca. Noto que él no ha dicho nada sobre los sonidos. Pienso que tal vez solo estoy imaginando los sonidos, todos esos textos verdes de /x/ deben estarme poniendo paranoico o algo así.
Mientras regresamos hacia el sendero noto que el tipo Boomer no está aquí arriba. Lo dejo pasar ya que solo quiero salir de ahí. Daniel toma la delantera y llegamos al sendero. Mientras avanzamos escuché un golpe sordo detrás de mí, como un coco golpeando el suelo. Estoy tan alerta que doy una vuelta de 180 grados al instante y miro para ver si logro captar algo. Nada en absoluto, aún así algo nervioso, sigo avanzando. Llegamos a la intersección de 5 caminos, y más adelante vemos al tipo Boomer. Supongo que nunca logró llegar hasta el pico y se rindió a la mitad. Seguimos el sendero que él tomó ya que probablemente lleva hacia ese camino de servicio que mencionó. Seguimos el sendero, pero tenemos que tomar un descanso en un punto ya que nos estamos cansando muchísimo para este punto. En este punto ya no podemos ver al tipo Boomer. Seguimos caminando hacia el campamento por como 3 kilómetros. Resulta que el camino de servicio lleva directo de vuelta al campamento. Mientras llegamos al final del camino, vemos al tipo Boomer en su auto alejándose manejando en la distancia. Volvemos al campamento y saludamos a mi hermano. Decido no decir nada sobre lo que pasó ya que no quiero asustar a nadie. Y en este punto todavía sigo pensando que tal vez solo estaba escuchando cosas. Tratamos de cocinar algo de cena, pero el viento se está poniendo todavía más fuerte de lo que ha estado nunca. Está golpeando nuestro fuego bastante fuerte y mandando brasas por todos lados. Mi tienda está casi de lado en este punto y nuestras sillas necesitan tener piedras encima o simplemente se las lleva el viento. No podemos cocinar nada ya que el viento está demasiado loco. Todos decidimos simplemente empacar todo y evacuar de ahí ya que el viento está una locura. Pasamos 20 minutos metiendo todo en mi minivan y salimos disparados de ahí. Me doy cuenta de que bajar por un camino de tierra de un solo sentido en medio de la noche en una montaña al azar tal vez no sea la mejor idea. Reviso el mapa en mi teléfono. Parece que hay otro camino hacia el este saliendo de aquí. Me doy cuenta de que el tipo de la camioneta y el remolque no pudo haber tomado el camino que yo tomé ya que era demasiado angosto y tenía curvas cerradas. Concluyó que debió haber tomado el camino hacia el este y me dirijo hacia allá. Pasamos las siguientes 2 horas manejando lentamente por un camino sin mantenimiento lleno de baches en plena noche en una maldita minivan. Eventualmente salimos por el otro lado de la cadena montañosa y tenemos que pasar por Nuevo México para llegar de vuelta a la carretera. 3 horas después llegamos de vuelta a mi casa, todos estamos bastante cansados así que nos vamos a dormir. A la mañana siguiente estoy hablando con ellos sobre el viaje de campamento. Le menciono a mi hermano cómo escuché algo raro en el Pico Fly. Daniel interviene y dice, tú también escuchaste esos sonidos. Y le dije, Daniel, ¿no dijiste que no escuchaste nada cuando te pregunté allá arriba? Refiriéndome al sonido mecánico que escuché. Y dijo que no escuchó eso, pero sí algo después de eso. Y le pregunté qué escuchó. Y dijo, bueno, sonaba como niños riendo o hablando. Mi mente colapsa. Oye, Daniel, no me estás jodiendo, ¿verdad? Dice que no, y que no lo mencionó en ese momento porque pensaba que solo estaba escuchando cosas. Le digo que yo estaba escuchando exactamente lo mismo y tampoco lo mencioné por la misma razón. Algo confundido y asustado por esta revelación, bueno, al menos yo lo estoy. Ellos simplemente lo dejan pasar. Más tarde investigo un poco sobre la zona. Resulta que hay 4 casos de personas desaparecidas en esa cadena montañosa. Paul Fugate, un guardaparques que desapareció allá por los años 80 en la sección norte de la cadena montañosa, específicamente en el Monumento Nacional Chiricahua. Jerry Ace, un niño de 5 años que desapareció en 1938 del campamento de casa de sus padres, su cuerpo sin vida fue encontrado a casi 5 kilómetros de distancia cerca del Cañón Raquer. Pero son los últimos 2 casos de personas desaparecidas los que más me perturbaron. Imagen relacionada, es Paul Fugate. Esos últimos 2 casos son de Janet Castrejón y Lawrence Cosden. Janet desapareció en junio de 2015, cuando ella y su familia estaban acampando en Rustler Park. Lawrence desapareció en septiembre de 2015 en Rustler Park después de que salió a caminar con su gato. Pensando para mis adentros que si hubiera sabido esta información de antemano no habría ido a acampar allá. Mi cara al darme cuenta de que mi amigo y yo pudimos haber terminado siendo el siguiente caso de desapariciones 411 y a merced de las hadas o lo que diablos sean.